Hola a todos, soy Nacho Álvarez. Bienvenidos a Prismas del Fútbol, un podcast donde a través de charlas con expertos de este deporte conoceremos el fútbol desde todos sus ángulos. Si hay algo que quiero mantener en esta segunda temporada de Prismas del Fútbol es la calidad humana de los invitados. Hasta la fecha, cada persona que se ha pasado por el podcast ha sido un gran descubrimiento, no en lo profesional, de cuya capacidad estaba seguro, sino en lo personal. Alberto Martín es uno de esos referentes personales en el mundo del fútbol. Un estudioso, podríamos decir, del juego, el aprendizaje, el desarrollo del talento y la metodología del entrenamiento. Este año cumplirá su 13ª temporada en el Real Club Betis Balompié, una de las canteras principales y de los equipos punteros del fútbol español. 13 años es mucho tiempo para aprender, reflexionar, crecer y desarrollar tu pensamiento en torno a la formación de jugadores y todo ese conocimiento acumulado, todo ese conocimiento empírico, o parte de él al menos, está plasmado en el trabajo diario de la cantera del Real Club Betis. Me gustaría que me acompañaras durante esta hora y media y tengas la mente abierta para escuchar y conocer una metodología particular y diferente a muchas de las que seguramente conoces. Quédate para descubrir el prisma de Alberto Martín. Bienvenidos chicos y chicas a la segunda temporada de Prismas del Fútbol. Ya había muchas ganas de volver aquí después de un mesecito de parón. Hay un episodio que llevo pensando desde que empecé el podcast, es el que vamos a hacer hoy con Alberto. Ahora profundizaremos un poco en quién es Alberto, a qué se dedica, cómo es su visión sobre el fútbol, es sobre todo lo que queremos aprender hoy aquí. Yo es una charla que a las pocas semanas de empezar el podcast escuché a Alberto en un máster, en una clase que tuvimos en un máster de entrenadores que cursé la de la temporada pasada, y la verdad es que yo he escuchado cómo trabajan en muchas canteras del fútbol español, de primera división, de segunda incluso también, y lo que comentó Alberto a mí sinceramente fue lo que más me llegó, no porque lo tenga aquí conmigo le quiero hacer la pelota ni dorarle la píldora, pero lo que dijo para mí, mi modo de ver el fútbol tenía muchísimo sentido, y dije que pensé que esto lo tenía que saber mucha más gente. Y por eso está aquí hoy. Agradecerte, Alberto, tu predisposición, que te hayas dejado pasar por Prismas del Fútbol, y bienvenido aquí a que es tu casa. En primer lugar, Nacho, saludo a los oyentes de este podcast, que he tenido la suerte de, una vez que me lo comentaste, de escuchar algunos de ellos. La verdad que me pareció, ya en su momento cuando me dijiste, una idea bastante interesante, porque yo creo que el compartir ideas, experiencias y conocimiento no tiene lugar, es decir, no debe estar prohibido nunca ni sobra en los sitios. Y después, cuando he ido profundizando un poquito, Nacho, en los podcasts, he abierto algunos, sinceramente no me ha dado tiempo a escucharlo todo, ¿vale? Pero he ido abriendo algunos, las entrevistas, las intervenciones que hacéis, y sobre todo la frescura y el dinamismo que tiene cada entrevista. La verdad que me parece un trabajo muy digno y muy interesante, que más allá de ser una entrevista o una charla, es algo bastante dinámico y muy atractivo para el que lo escucha, porque va mucho más allá de exponer ideas o de establecer dogmas y dar conocimiento, sino en algo muy natural que permite que las ideas fluyan, en intercambio de opiniones, incluso viendo un poquito la dinámica. La verdad que te hace hasta aprender, ¿no? A reflexionar a cosas de las aportaciones que también tú haces. Así que nada, agradecerte la invitación, y encantado de que pueda compartir contigo, y por supuesto la valoración que has hecho de esa clase que compartí con vosotros en el máster. Uh-huh. Al final yo siempre digo que las personas que importan aquí pues sois los invitados, ¿no? Que sois los que más tenéis que contar de cada ámbito. Pero bueno, yo al final pues os escucho, reflexiono, saco mis conclusiones, y también me gusta compartir un poco mi punto de vista, porque esto lo hice principalmente en su momento porque tenía inquietudes, quería conocer más, y dije, bueno, si a esto le puede servir a más gente, pues oye, es un canal de difusión, ya
la han escuchado más de 10.000 personas. La verdad es que el crecimiento ha sido brutal en esta primera temporada, que son solo 15 episodios, que te animo a terminar de escuchar. Pero bueno, muchísimas gracias también por tu reseña buena sobre el podcast, y vamos a lo que hemos venido, ¿no? Bueno, Alberto, cuéntanos un poco quién eres, dónde trabajas, cuál ha sido un poco tu trayectoria, formación. Bueno, pues yo actualmente trabajo en el área de metodología de Real Betis. Conformamos un grupo de trabajo de 4 personas, el cual hay un director del departamento, yo hago la coordinación. En la parte coordinativa que me corresponde, aparte de plasmar y diseñar parte de lo que es el proceso formativo del jugador, de cómo, qué vamos a trabajar y cómo vamos a trabajarlo, qué objetivos perseguimos y cómo lo vamos a conseguir. También tengo la función de coordinar área, de que todas las personas que están dentro, digamos, de no solo metodología a nivel de cuerpo técnico, sino de lo que está dentro del proceso formativo, área portero, rendimiento, psicología, etcétera, pues se agrupen, tengan la misma visión y sean capaces de unificar y explotar su fortaleza para cumplir el objetivo del modelo formativo que tenemos en el club. Eso es lo que actualmente me dedico. Llevo 12 años en el Betis, estos 12 años he hecho de todo, desde preparado físico, que es como empecé, después pasé a ser entrenador, por mis inquietudes un poquito más allá de lo que era la preparación física, también la inquietud de dirigir grupos, de exponer ideas, de que se plasmaran esas ideas. Después después fui a Barcelona, después de unos años entrenador, creo que si fueron 3 años entrenador, me fui a Barcelona porque consideraba que necesitaba salir un poquito de mi entorno, de lo que era el Betis, que era prácticamente un entorno muy elitista, ¿no? Es un contexto muy concreto de lo que era el fútbol y tenía necesidad de crecer, de exponer más ideas que en ese momento en el club no podía, y me fui a Barcelona, estuve 2 años en la Academia de Alto Rendimiento de Marcel. En este proyecto yo estuve de entrenador y estuve también desarrollando lo que era el departamento de metodología. Este proyecto de Marcel me hizo crecer muchísimo porque pude exponer muchas de las cosas que tenía en la cabeza, me permitió seguir reflexionando, seguir aplicando, seguir experimentando en un ámbito en el cual teníamos niños desde creo de los 13 años hasta los 18, 19, los cuales la idea, el objetivo era un poco pues, desarrollarlo a nivel deportivo y humano e intentar promocionarlo a equipos de élite. Equipos de élite me refiero a típico equipo de cadetes de una cantera o juveniles de una cantera, ¿vale? Y pasamos en 2 años, ¿verdad? Que tuvimos un crecimiento brutal, de tener 80 niños a 160. Había, como he dicho anteriormente, nacionalidades múltiples, desde mexicanos, coreanos, estadounidenses, alemanes, franceses, españoles. Y me permitió en esos 2 años, bueno, pues ver el crecimiento de lo que es el trabajo, exponer tu trabajo, dedicarte casi 24 horas al día a desarrollar una idea, ver el crecimiento en esos 2 años y ver cómo lo que tú haces va teniendo resultados. Pero más allá de resultados deportivos, sino cómo esos niños van creciendo y van evolucionando, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues me vuelve a llamar el Betty para el departamento de metodología que se empieza a crear. Yo soy, digamos, la primera persona que crea el departamento de metodología en el club. Y en estos años, bueno, pues he tenido diferentes funciones, desde responsable de metodología, después pasé también a compatibilizar funciones de metodología con entrenador, hasta que actualmente, pues ya simplemente me dedico a metodología, bueno, pues, por la cantidad de carga de trabajo que tiene y también porque tengo otro puesto de trabajo que es en la universidad como profesor. Entonces, bueno, pues evidentemente ya me tengo que centrar en algo mucho más concreto porque me es imposible abarcarlo todo. La suerte es bueno, que tenemos un gran grupo de trabajo y no estoy yo solo, sino que hay más personas, más personas. Entonces, bueno, esa es un poquito mi trayectoria. 12 años en el club, por resumir, preparador físico, entrenador, he hecho scouting en Barcelona. Se me ha dado, perdón, Nacho, quería decir, en Barcelona estuve 2 años de scouting allí, haciendo scouting para el club, firmando jugadores, ¿vale? Como embajador,
allí en Barcelona. Estuve 2 años y firmábamos varios jugadores que ahora algunos están en segunda división y demás. Y después el resto de mi labor pues, ha sido entrenador y metodología. Entonces, bueno, son 12 años en el club, que son muchos, hasta la temporada 13, ya está la 13. Y me ha permitido, ¿verdad?, que ver el club en muchas etapas, ¿no? En muchos momentos. Y en muchos momentos ha habido un montón de cambios. Quien conozca un poquito el Betis, pues sabe que el crecimiento que ha tenido en los últimos 10, 11 años ha sido brutal, pero el club ha habido muchísimos momentos de transformación, de cambio, y por suerte hoy tenemos mucha mayor estabilidad. Y hay una idea mucho más clara de lo que se quiere. Fíjate que es curioso que tu temporada número 13 pues tiene pinta de que puede coincidir con una muy buena temporada para el beticismo, porque al final, de momento para mí tiene una de las plantillas más completas el primer equipo, varios canteranos, que también hablaremos de esto después, que están en el primer equipo y que forman parte tanto de las selecciones inferiores como del propio plantel, primer plantel. Y es curioso que ese número 13, que se asocia a la mala suerte, pues yo espero que sea una temporada muy buena para ti. Fíjate que... Sí, para los supersticiosos, pero aquí esperemos que no sea así. No, yo creo que es el fruto del trabajo de muchos años, de lo que vemos hoy en día en el club es el fruto del trabajo de muchos años. Desde luego lo que tú me comentas, lo que tú expusiste, ese trabajo que hacéis en el Betis, a mí me gustó mucho, ya lo he dicho. Y te quería también preguntar por un poco, porque me parece curioso llegar a un equipo como el Betis, una cantera profesional, equipo de tu ciudad o de tu zona, imagino, y llegar a estar en una cantera y decir, no, voy a dar un paso al otro lado porque quiero aprender de nuevas cosas, vivir una nueva experiencia, conocer un nuevo club o una nueva... salir un poco de mi zona de confort. Quizás bajar un peldaño, porque al final, por mucho profesionalidad que tenga el plan Marcé, pues, o el proyecto Marcé, quizá no sé, bueno, no es como el Betis, no es un equipo de élite, ¿no? Y dar ese paso para abajo, para luego quizás darlo más arriba, es algo valiente y es algo que me sorprende. No sé si ha cambiado mucho tu visión desde ese Alberto que entró en el Betis hace 12 años, me imagino que sí, al que es ahora, y gracias a todo lo que has pasado. Hombre, por supuesto, además yo creo que las experiencias te van enriqueciendo, tanto si son buenas como son malas. De hecho, yo creo que no hay experiencias buenas o malas, hay experiencias que te van desarrollando habilidades o incluso te van oprimiendo a veces también tu forma de ser. Pero sí que es verdad que yo creo que la verdadera virtud es sacarle jugo a lo que vives, ¿no? Tanto las cosas buenas como las malas. Que ni lo bueno te haga crecerte mucho, ni entender que es lo único que hay y digamos, el éxito te lleve a creerte que tienes la varita mágica y que las malas experiencias no te opriman o no te debiliten, ¿no? Sino que vayas sacando siempre el aprendizaje de las cosas. Yo creo que eso es fundamental. Y tenemos muchas veces la idea equivocada de que está en ciertos sitios en sentido de o está relacionado con el crecimiento. El hecho de estar en un club de élite hay veces que te estanca o te puede estancar porque primero porque uno se puede acomodar o puede tener puede caer vamos a decir en ciertos comportamientos, conductas que te impiden crecer y el vivir ciertas experiencias te cambia forma de ver las cosas y por supuesto te permite desarrollar habilidades. Yo no creo que el hecho de estar en un sitio u otro, de hecho, como te has dicho, hay gente muy cercana me decía, hostia, pero ¿cómo vas a dejar el Betis? ¿Cómo te vas a ir de un club como el Betis y tal? No es una locura. Bueno, pues uno toma decisiones, por suerte me sale bien, me podría salir mal, pero yo creo que la clave es encontrar el contexto donde te puedas desarrollar. Si no aplicas nuevas ideas, si las cosas que piensas no las aplicas, si no te das un contexto en el cual te tengas que reciclar, que buscar nuevas formas de solventar los problemas que hay, al final te vas a quedar en una idea que si te da éxito, bueno, pues te puede llevar por cierto camino, pero en el momento que no te dé éxito no vas a tener más recursos. Entonces, el hecho de vivenciar contextos diferentes yo creo que es fundamental en el desarrollo profesional de una persona. Sí, además hablaremos ahora de la importancia de los contextos. Ya hemos hablado muchas veces en el podcast de tanto para fichajes como para entrenadores, como para sistemas y demás. Y para los propios entrenadores y para los propios profesionales, el estar variando de contexto, porque si siempre estás aprendiendo de la misma gente, estás en el mismo contexto y en el mismo ámbito, aprenderás, pero tendrás quizás un margen más limitado, mientras que si tú abres tu abanico de relaciones, de personas a las que aprendes, de experiencias a las que te enfrentas, pues tú vas a enriquecerte y vivirás más contextos y tendrás más adaptabilidad, ¿no? a esos contextos diferentes. Entonces, sin duda que yo, por ejemplo, sí que he estado en muchos equipos de aquí de la zona de Madrid, yo lo recomiendo a la gente dentro de sus posibilidades que se animen porque lo que tú dices, poder probar las ideas que llevas desarrollando un montón de tiempo en un sitio, en otro sitio, ver si
cómo varía el contexto, cómo se puede aplicar o no, es muy importante y te hace crecer, sin duda. Sí, sí, sí. Y perder el miedo a muchas cosas. Tenemos miedo al resultado deportivo, tenemos miedo al que dirán, y al final todo eso, que es lo que te he dicho antes, te va oprimiendo, te va limitando, te limita constantemente. Los miedos que tenemos, de las inseguridades que nos provocan ciertas cosas, a ver lo que van a decir, lo que, digamos, socialmente está establecido, yo creo que es otro de los aspectos que uno tiene que romper para poder crecer. En los contextos y las percepciones de las cosas, intentar romper con los miedos. Con los miedos, yo creo que es fundamental. Antes dijiste una cosa, cuando hablabas del proyecto este en el que estuviste en Barcelona, comentabas que para ti era muy gratificante ver cómo el trabajo que hacías ahí luego daba sus frutos, ¿no? En jugadores que salían a canteras o salían a equipos de nivel. Quizás, según tu experiencia que has pasado por, como has dicho, muchos puestos, entrenador, scout, preparador físico, metodología, quizás el trabajo de metodología o de coordinador sea el más gratificante, porque yo me pongo en la piel de un scout y, oye, un jugador al que tú has recomendado que se fiche de buen rendimiento es muy gratificante, o entrenador, que tu equipo juegue bien es muy gratificante, pero quizás cuando estás con personas, ¿no? Y veas que esas personas se desarrollan tanto deportiva como personalmente, como el club pretende o como el proyecto pretende, quizás es lo más gratificante. No sé en tu experiencia cómo es con esto. Sí, bueno, yo ahí voy a ser un poquito también particular. Yo creo que lo más gratificante en el mundo del fútbol es jugar. Ese jugador, yo creo para mí, lo más. Una vez que ya no podemos jugar o que hemos cambiado de rumbo, ya nos conformamos con otras cosas, ¿no? Por decirlo así. Pero para mí lo más gratificante que hay es jugar. O sea, poder jugar, disfrutar del juego, que creo que es lo más bonito, ¿no? Además, es lo que te hace verdaderamente entenderlo, y poder jugar y experimentarlo en lo que es la propia esencia. Después de, bueno, pues la gente se ve entrenador, pero físico, hace otras cosas, ¿no? Yo creo que apartando un poquito esto, ¿vale? Que como digo, es particular, ¿eh? Hay gente que puede estar de acuerdo, otros que no. Apartando un poquito esto, ya dentro del ámbito técnico, por decirlo así, para mí lo más gratificante es poder educar. Si tuviera que decir un término, es poder educar. Tener educación de poder generar esos contextos, ¿no? O ciertas influencias en las personas para que les permita transformarse en lo que pueden llegar a ser, ¿no? En lo que pueden llegar a ser. Yo creo que para mí eso es lo más gratificante. Yo creo que eso siempre se puede conseguir mientras tenga la oportunidad de tener contacto con personas y poder aplicar tus ideas, a poder aplicar ideas, poder reflexionar sobre ellas y poder transmitirlas. Yo creo que eso es fundamental. Y después, si tuviera que coger otra cosa que es reconfortante, esas ideas que tú vas teniendo en la cabeza, que tú vas construyendo, poder aplicarle y construir un proyecto. Yo creo que eso es lo segundo más gratificante. O sea, al final estamos hablando de la relación de la creatividad, ¿no? De lo que es ser creativo y poder aplicar esa creatividad y poder ayudar a los demás. Yo creo que también, incluso eso en el ámbito empresarial está muy presente. Yo creo que también una de las cosas, como has dicho, más gratificantes es que algo que nazca de ti, a base de tu experiencia, tus estudios y demás, y lo pones en práctica y funciona, eso yo creo que es algo que es muy bonito. Igual, es un poco también el ser entrenador. El entrenador al final es una idea que tiene en la cabeza, trabaja durante el entrenamiento, junta a un grupo de personas y consigue, si consigue éxito, pues es un poco también esa idea que nace de ti. Quería preguntarte un poquito más ahora también cómo es vuestro pensamiento o tu pensamiento como metodólogo del Betis. ¿Cuál es la visión que tiene el Betis? ¿Cómo cree que hay que desarrollar a los jugadores esta cantera particular? Nosotros no creemos en perfiles concretos, o sea, no creemos en que haya que desarrollar laterales derechos, delanteros o mediocentros. Nosotros creemos que hay que desarrollar cualidades, que tenemos que potenciar posibilidades, y a partir de ahí el fútbol le dirá en la élite al jugador dónde va a estar, si va a ser lateral. De hecho, fíjate, estamos acostumbrados a marcar tanto, a etiquetar tanto y a limitar tanto, que somos capaces de aventurarnos con valentía que un niño de 12, 13, 14 o 15, 16 años va a ser lateral derecho o delantero. Cuando hoy en día vamos a la élite y vemos jugadores que parten jugando así extremo, y de repente a los 3 años son laterales. O jugadores que parten de medio centro y terminan siendo centrales. O jugadores que son centrales y han jugado en determinados momentos, en determinadas temporadas de medio centro. O sea, yo lo que creemos de verdad es que todo es dinámico, todo cambia, y lo que sí que promovemos es que el jugador
desarrolle posibilidades, que no hay limitaciones, no hay límites. ¿Dónde está el límite? Si nosotros ponemos límites, el jugador va a tener límites. Lo único que queremos es en potenciar posibilidades. Entiendo por esto que comentas que quizás lo que buscáis es completar al jugador lo máximo posible, con las máximas capacidades posibles, para que maneje más registros, ¿no? Porque sí que es cierto que yo, por ejemplo, cuando llevamos a lo mejor a jugadores cadetes, que sí que es lo que se tiende a hacer, ¿no? Especializar un poco más en edades un poco más tardías, con 15, 16 años, sí que hay atributos o hay, digamos, cualidades que se atribuyen a un perfil, a un puesto determinado, a un perfil determinado. Es decir, al final un extremo no tiene las mismas cualidades que un central. Ya a esas edades, a nivel físico, por ejemplo, se van condicionando mucho los jugadores. ¿Cómo manejáis esto? ¿Queréis realmente buscar un jugador muy completo que pueda manejar todos los registros? ¿O sí que al final atendéis a razones, por ejemplo, como el físico, ya que delimitan mucho a un jugador? Bueno, esto es un gran debate. De hecho, también son debates que se van introduciendo en todos los clubes y es normal que aparezca. Nosotros lo que sí vamos descubriendo con la idea que estamos desarrollando es que, primero, tenemos en cuenta mucho el desarrollo nativo del jugador. Estamos hablando de niños cadetes, que es un niño cadete que a lo mejor no está en su momento de máximo desarrollo o no ha llegado a su máximo desarrollo y nos creemos que es un jugador, vamos a decirlo así, debilucho, de repente en 2 años fuerte o que no es rápido, de repente es rápido. Y igual, estamos dando por hecho de que un jugador cadete que ya está hecho, parece que va a ser así toda la vida. De repente a lo mejor nos damos cuenta de que ese jugador que está hecho pierde atributo, como tú dices, cuando se iguala con otros, ¿no? Entonces, el establecer en ciertas edades según qué cosas, yo me basaría un poquito más en el desarrollo de ese jugador. Si ese jugador a nivel biológico, a nivel madurativo, en qué momento está, ¿no? Eso por una parte. Y después, es que el físico hoy en día en el fútbol, que hay gente que da mucho valor, que es el físico. Si vemos a Koundé jugando con unos 78 en la élite en el Barcelona, ¿no? En la élite en el Barcelona, que es un club de Champions de central. O vemos a Lisandro Martínez, que también, no sé si llega a unos 78, quizás menos, Sí. jugando central. ¿Cuáles son? Si tú miras las plantillas de primera división, te metes en Bisoccer o en Transfermarkt y ves las plantillas de primera división y ves la media de edad, o ves, de estatura, vas viendo jugadores que sí, que miden 86 y otros que miden unos 72. ¿Y cuáles son las limitaciones? Pregunto yo, ¿cuáles son las limitaciones? Si Gattuso era medio centro defensivo con unos 70, ¿no? No sé. Y de repente decíamos que si eres grande y posicional, y de repente ahora vemos a Rodri o hemos visto a Busquets, que parecía que jugaba anclado y ahora llega al área, remata, tira y hasta centra. Sí que es cierto que también o sea, en cada puesto tiene que haber variedad. Al final yo lo veo mucho cuando voy a hacer scouting o voy a ver un jugador ya de élite, ya aficionado, ¿no? Que tiene 20, 22 y de ahí para arriba. A veces a mí me cuesta catalogar y yo siempre dejo una reseña de la posición en la que ha jugado y si yo veo que tiene cualidades para trabajar en otra posición, pues ponerlo también. Y es curioso lo que tú dices. También es verdad que no todos los centrales tienen que medir unos 90, no todos los extremos tienen que ser de ir al espacio y ser rápido. Mira Fekir, por ejemplo, poniendo un ejemplo del Betis. Es un De jugador. hecho, tú ves de hecho, tú vas viendo los equipos que el jugador que juega o que tiene más posibilidad de jugar es aquel que mejor interpreta el juego. Y el jugador que interpreta el juego es capaz de resolver por fuera, es capaz de resolver por dentro, es capaz de driblar uno contra uno. Sí que es verdad que a lo mejor no va a ser un jugador de romper el espacio, pero va a intentar romper el espacio con sus posibilidades. Yo tengo claro que el jugador que se limita a romper el espacio, a jugar en amplitud y jugar uno contra uno, en el momento que lo saques de ahí, está muerto. No. Y el fútbol hoy en día te va llevando a todo lo contrario, a que te vas moviendo, vas interactuando en espacios diferentes, con situaciones diferentes y donde tienes que tener registros diferentes. O sea, o tienes herramientas o al final estás muy limitado. Es totalmente lo que tú dices. Cada vez es verdad que porque igual que también se especializan en aspectos ofensivos los jugadores, también se especializan en aspectos defensivos. Y cada vez los laterales saben defender mejor a jugadores que encaran, saben cortar carreras, saben perfilarse mejor. Y por ejemplo, es lo que tú comentas, jugadores como Vinicius, incluso, que estamos hablando de posiblemente el jugador con más desborde ahora mismo de la élite. Y muchas veces cuando le toca un lateral como Mafeo o como un jugador así también que sabe trabajar, sabe contrarrestar esas virtudes, se le queda a veces que no aparece en el partido. Y ahí es cuando aparecen otros jugadores que quizás sean un poco más completos, pues porque han tenido que salir de ese perfil. Sí, incluso Vinicius tú lo vas viendo ya, vas viendo cómo va interactuando en otros espacios. De pisar ya mucha más área, de romper por dentro, de venir a recibir dentro.
Rodrigo, si estamos hablando del Madrid, Rodrigo, ¿de qué juega Rodrigo? Si Rodrigo Sí, tú lo ves por ahí. actualmente. Y Modric y Camavinga, que de repente era el mejor, iba a ser el mejor box to box de Europa. Y lo ves jugando el lado izquierdo, jugando bien. Pero es que ahora lo ves por delante del pivote, entre comillas. O sea, si es que cuando establecemos perfiles, estamos etiquetando. Y en el momento que etiquetamos, estamos ya limitando las posibilidades. Totalmente, se fue. Quien haya tenido bagaje en el fútbol se da cuenta y haya analizado, se da cuenta de que hay muchos jugadores que van incluso ¿cómo se dice? Exponiendo nuevas capacidades que tú ni las intuías. Fíjate que eso fue una de las cosas que recuerdo de la ponencia que diste, que me llamó porque yo también siempre he dicho, bueno, que a un jugador le llamas, le dices eres lateral y le estás diciendo un montón de cosas que no puede hacer, como lateral al uso, ¿no? Yo recuerdo que trabajo también, trabajo en todas las categorías, pero he trabajado en senior, en aficionados el último año que he estado entrenando, y a mí me vino un tío y entonces me decía, yo soy delantero, ¿no? Digo, no, a ti te han dicho que eres delantero, pero tú no eres delantero, tú puedes hacer muchas más cosas y a lo mejor de delantero no eres tan bueno como pensabas. Y fíjate que incluso jugadores ya hechos, digamos, pues todavía tienen eso de, me dijeron cuando era Levín que era delantero y toda mi vida delantero. Otra cosa que te quería preguntar, que bueno, hablaremos del tema del scouting, es que dando por hecho todo lo que me estás comentando, entiendo que en el Betis no tenéis tanto en cuenta el talento o la ventaja física de los jugadores en edades tempranas. Entendemos nuestro proceso de desarrollo del jugador, entendemos que hay que tener paciencia, que hay jugadores que hay que tener paciencia. De hecho, medimos el PHV, que es el pico de crecimiento, para saber más o menos en qué momento madurativo está el jugador. Y después, a nivel observacional, tú puedes tener apreciación, ¿no? Por ejemplo, sabemos que cuando un jugador pues, todavía el vello no ha crecido mucho y más, pues todavía le queda más maduración por delante. Cuando tú lo ves a niños que muscularmente no tienen cierta formación, pues vas intuyendo que también tiene todavía mucho por delante, ¿no? Mucha maduración por desarrollar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que si tú a esos niños los limitas, le vas diciendo que eres débil, que tú aquí no puedes jugar porque no eres rápido o no eres fuerte, pues el niño se lo cree. Tú has puesto un ejemplo con el chico este que ha dicho el equipo senior. Y eso es lo peor que puede hacer cualquier entrenador, formador o profesor. Es lo peor que puede hacer. Si tú le dices a una persona que es tonta, termina siendo tonta. Si tú terminas a un niño diciendo que es débil, va a terminar siendo débil. Da igual si es fuerte, si es flojo, va a terminar siendo débil. Va a terminar siendo débil. Y a la inversa, Alberto, también pasa, porque igual que pasa a jugadores, hemos visto casos de Jordi Alba, o bueno, ahora no recuerdo también a un jugador Isco me parece también, que le descartaron porque eran muy bajitos en su momento, en infantiles y demás de cantera, pasa lo contrario, pasa en los Obama, por ejemplo, que es el ejemplo que creo que hay en España más representativo, que son jugadores que destacan muchísimo en edades tempranas por su físico tan potente, pero es que luego realmente, como tú comentabas antes, cuando se iguala todo, ahí se le sacan a relucir los defectos del jugador, ¿no? Sí, Nacho, y no solo por su físico, sino porque al final muchas veces los estímulos que le damos a los niños es para simplemente potenciar sus cualidades, no le damos recursos. Entonces a mí tú, mientras me soluciones el partido y me resuelvas las situaciones, me vale. Que esa es la gran equivocación. O sea, cuando priorizamos la competición y entendemos que el proceso de formación lo importante es ganar, como sea, o el famoso también concepto de formar compitiendo, estas cosas que se van diciendo por ahí, que al final lo que te está diciendo esa persona es que para mí el resultado es lo más importante, aunque lo enmascare con otras cosas. Yo creo que esas son las verdaderas limitaciones, porque nos preocupamos, no establecemos un proceso de formación basado en el jugador, lo basamos en la competición. Entonces yo cuando baso todo en la competición, lo que hago es limitar constantemente. Y más en vuestro contexto, Alberto, porque las canteras en España tienen por lo menos como está aquí puesto ahora mismo el fútbol en España, tienen ese déficit para mí, que es que realmente donde compiten los jugadores casi siempre es de lunes a viernes. Porque es que a nivel regional, yo he visto casos del Celta, Español, Barça, aquí en Madrid también, al final compites 4 jornadas al año, 5 jornadas. En el caso del Betis, competiréis con Sevilla, pues a lo mejor con Cádiz. Bueno, en Andalucía quizás tengáis más, pero no sé hasta qué zona jugáis vosotros en Sevilla. Quizás Sevilla vuelva a Cádiz, no lo sé. Sí, nuestra etapa de iniciación, vamos a decir que Sevilla, la parte aquí occidental
Andalucía es una... Ahí sí está. Después, a partir de infantil y demás, pues ya tenemos competiciones casi en toda Andalucía. O sea, hay competiciones, si no juegas con un año más grande. O sea, que sí es estímulo competitivo, pero después esa es una excusa también un poquito banal. Porque si tú quieres que lo que hemos hablado antes, si tú tienes un equipo que no es de cantera de élite, está dirigiendo, no sé, voy a poner un ejemplo aquí en Sevilla, el Nervión, o allí en Madrid el Adarve o el Rayo Majadahonda, bueno, está un poquito más allá, el Rayo Alcobendas, estas cosas. Si tú consideras que la competición, que tú tienes que buscar la competición para tener un rendimiento, al final estamos la misma, está limitando. Porque le vas a decir al niño que no la pase, que no se la juegue, que no regatee, porque si no, estamos comprometiendo el resultado deportivo. Entonces, ¿dónde está la evolución? Si no lo hago, no aprendo. Si no lo hago, no aprendo. Si no lo hago, no aprendo. Y está la cosa, bueno, pues ya la hará en otro momento, sí. Y cuando te das cuenta han pasado 5 años y nunca la he hecho. Y allí en esta premisa que me estás comentando, incluso hasta que llegan a juveniles, también a cadetes juveniles, ¿la mantenéis? Un poco la de no primar el resultado, aunque sean etapas ya más de competición. Sí, ahí ya en la etapa de competición, entre comillas todo, ¿no? Sí, bueno. En la etapa de rendimiento, que es a partir de cadete segundo año, nosotros lo que cambiamos, o sea, lo que empezamos a establecer, nosotros tenemos diferentes bloques de contenido. Entonces, uno de los bloques de contenido que van priorizando en esas etapas está más relacionado con problemas tácticos y con situaciones de competición. Problemas tácticos, que es situaciones que te plantea el rival en competición, como por ejemplo, no sé, te voy a presionar con 2 puntas, o te presiono con 1, o te igualo al hombre, o me repliego, o te juego a segunda jugada, o te juego a transitar, etcétera, ¿vale? Entonces, le plantea escenarios competitivos, competitivos en relación a planteamiento que te puede hacer el rival, para que el niño vaya cogiendo herramientas a nivel competitivo, de lo que va a ser, digamos, la élite, ¿no? De lo que verdaderamente se va encontrando en las próximas a la élite. Después, las situaciones de competición, pues son todas aquellas situaciones, escenarios que se dan en los partidos, que juegas con uno menos, o están expulsados, voy perdiendo, voy ganando, no sé, el árbitro es más permisivo, Últimos minutos. Últimos minutos, eso es, ¿vale? Cosas así. Entonces, esos son los bloques que predominan. ¿Por qué? Porque en esa etapa nosotros ya entendemos que el niño se tiene que ir preparando para verdaderamente adquirir, dominar la competición. Pero aquí hay una cosa importante. Si no tiene las herramientas básicas, si no domina aspectos básicos de la conducción, del regate, tal, va a estar siempre limitado. Entonces, nosotros priorizamos, por decir así, vamos a decir, por utilizar un término más, la competición en esa etapa, pero desde el contenido, no desde la búsqueda del resultado, independientemente de traicionar nuestro modelo. Ahí se me están ocurriendo varias cuestiones de lo que planteas. Una es, ¿qué papel tiene el entrenador en todo esto? Quiero decir, al final se trata de que el jugador sepa resolverlas. Bueno, entiendo el papel que puede tener el entrenador, ahora me lo vas a explicar tú, pero claro, al final muchas veces los entrenadores tendemos a ya dar las soluciones a los jugadores de, nos están presionando con 2 puntas, salimos por fuera. Sí. Y se trata un poco de que, por lo que te he entendido a ti, por lo que yo también pienso, que el jugador sea el que llegue a esa conclusión, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué papel tienen los entrenadores en vuestro...? El entrenador tiene el papel más importante de todo el proceso, que es establecer los escenarios, diseñar los escenarios. Entonces, diseña los escenarios en relación, si es verdad que tenemos una estructura de sesiones con nuestro método de enseñanza, que va muy en lo que tú has dicho, pero diseñar los escenarios. Y diseñar esos escenarios son verdaderamente complicados. ¿Por qué? Primero, porque te tienes que quitar el disfraz de protagonista, porque el protagonista es el niño, o es el jugador. Que eso es muy difícil, Porque cuando tú eres el protagonista, al fin y al cabo vas estableciendo las cosas. Tú ya vas diciendo cómo son las soluciones. Cuando tú le das ese papel al niño, es normal que se equivoque, como tú también te equivoques cuando estableces las soluciones, porque no nos olvidemos que nosotros le marcamos la solución al niño, pero cuando la ejecute se equivoca, el que se equivoca es el niño, no tú. Claro. Sin embargo, has sido tú el que la has diseñado la solución. Es tremendamente incongruente, ¿no? Fíjate hasta qué punto llega el ego de entrenador, ¿no? Entonces, lo interesante que darle el papel al niño, que es el que va a jugar, para que adquiera verdaderamente las herramientas. Entonces, en el momento que tú te quitas ese disfraz de protagonista, lo que tienes que diseñar los escenarios para que el niño vaya interpretando y solucionando. Y es más, lo importante de este método es que vas a descubrir soluciones que tú jamás te habías planteado.
Seguro. A mí me ha pasado. Porque el niño tiene mucha más capacidad de lo que tú crees o consideras. Sí, sí. De hecho, eso es una de las cosas que te preguntaré más adelante, que muchas veces dentro de la propia tarea o dentro de la propia sesión ya estamos limitando con los condicionantes que ponemos, con las reglas de para pasar de este sector a este otro sector hay que pasar por este o por este jugador o por fuera o por lo que sea. Pues no, porque la solución, y los jugadores muchas veces te la dan en la tarea. Tú limitas y hay veces que los jugadores se saltan una regla sin, digamos, sin saltársela, porque no es que la salten, sino que encuentran otra manera de rodear la ley, por así decirlo, y encuentran una solución. Y muchas veces ni el entrenador la ha pensado y a veces el ego del entrenador es, no, esto no vale, tiene que ser como yo he dicho. Claro, correcto, porque él se diseña la tarea para que se dé la respuesta que quiere el entrenador, que realmente es una respuesta más cerrada, sí, correcto. Sí, que además, lo que dices tú, el ego que tenemos de que pensar que nuestra solución es la más correcta o la única que vale. Entonces, también es muy importante, y te quiero preguntar por ello, el feedback del entrenador. Es decir, luego después de que se han tomado las decisiones, tanto en el partido como en el entrenamiento, en el escenario que el entrenador ha provocado, ¿cómo tiene que ser el feedback del entrenador o cómo tiene que corregir eso el entrenador? Pues el feedback, más que el espíritu del entrenador, más que el feedback, vamos a empezar por la base, ¿vale? El espíritu del entrenador tiene que ser un espíritu, primero, de entusiasmo. De entusiasmo me refiero de transmitir entusiasmo, de que hay muchas cosas que son posibles, de que aquí nada está prohibido. Y de darle al niño energía para que se atreva. Para que se atreva y establezca confianza. Si no hay esa confianza, es imposible que lo demás funcione. Por lo tanto, el espíritu del entrenador tiene que ir en esa línea, en transmitir confianza y tranquilidad, porque el error no es que se tenga que producir, es que es necesario aprender. Entonces, cuando el entrenador empieza a entender que el error es importante en el proceso, es fundamental, pues ya digamos la visión se transforma. Y después, en cuanto al feedback, ahora me entro más en esa segunda parte. Una vez que el entrenador tiene ese espíritu, el feedback no quiere decir que no se intervenga, que se intervenga, en caso de intervenir. Ahora, vamos a intervenir principalmente para reforzar las conductas que se tienen que dar o las respuestas que vamos viendo que son interesantes, que son adecuadas y que se están estableciendo, para darle señales al jugador de lo que está pasando. Oye, date cuenta que cuidado con esto. Oye, ¿no te dando cuenta que estamos abusando de esto? Oye, ¿qué tal si probamos esto? Y después, en las pausas, ser capaz de llevar al jugador a reflexiones importantes. Después, una parte también fundamental, las malas conductas, o las malas actitudes, mejor dicho, las malas actitudes hay que corregirlas. Hay que intervenir rápido. O sea, las malas actitudes de abandono, de jadez, de pasotismo, eso o de mal compañero por mala comunicación, etcétera, es importante reconducirlas. También se me quedó antes, cuando hablabas de esto de las etapas de competición y demás, y de, digamos, la última fase de la formación, que es lo de resolver problemas tácticos y trabajar situaciones de partido más concretas y demás, hablabas de que es importante que el jugador tenga la base. Para que el jugador tenga la base, ha tenido que recibir una buena formación previa. Entonces, entiendo que en vuestra idea es mejor captar al jugador lo antes posible para poder enseñarle todo el contenido que vosotros tengáis, o bien saber que está en un club, que no es el vuestro, pero que está recibiendo buena formación porque ese club trabaja bien, tiene buena metodología. No sé si eso también lo tenéis en cuenta a la hora de captar jugadores, por ejemplo. Sí, de hecho, la reflexión que estamos llegando últimamente es que el jugador que viene fuera tiene que ser muy, muy bueno para poder entrar. O sea, tiene que tener un nivel muy alto. Incluso aquellos que hemos recibido jugadores de clubes de canteras importantes que al entrar en nuestro método le cuesta bastante porque, claro, estamos hablando de que el que lleva la iniciativa eres tú, que el protagonista eres tú, y normalmente hay jugadores que están muy secados a decir, oye, tus comportamientos son estos, y de aquí, entre comillas, no salgas. Entonces, cuando entras en esta idea, dices, hostia, ¿cómo que ahora tú me estás pidiendo que interprete? Que dé respuesta, que de repente dé soluciones diferentes a los problemas que me plantean. Cuando yo a mí me han dicho ABC, con mucho D y de ahí no salgo. Sí, que tenga iniciativa, ¿no? Que es muchas veces lo que limitan los entrenadores malos, bueno, no quiero decir malos, los que menos en cuenta tienen la visión a largo plazo del equipo, ¿no? Y que quieren el manejar como si fuera la play a los jugadores. Sí. En ese sentido, ¿cuál es el objetivo del Betis con la cantera? Es decir, ¿es llevar jugadores al primer equipo? ¿Es sacar jugadores profesionales? ¿Es formar personas que luego puedan ser profesionales del fútbol? ¿Cómo es un poco el objetivo realmente de la cantera del Betis?
Bueno, pues yo creo que ha dicho los tres, los tres fundamentales. Evidentemente el club hace una inversión para tener una repercusión en el primer equipo, ¿no? Después está también la parte de, oye, si en el primer equipo vamos a generar jugadores que generen plusvalía y generen rentabilidad al club a nivel económico. Y eso es colocándolo en el fútbol profesional, ¿no? Y después, por supuesto, una parte humana fundamental, que fíjate, cuando hablamos yo tengo un compañero de universidad, que es Pablo Camacho, que es una persona muy interesante. Él también trabaja en la parte de baloncesto del club, de una sección de baloncesto, trabaja allí también con metodología. Y él dice que detrás de nuestras acciones hay unos valores, siempre hay valores. O sea, según nuestra forma de actuar, es porque tenemos una serie de valores. Entonces, incluso las metodologías que utilizamos están, digamos, influenciadas por nuestros valores y nuestra forma de la vida. Entonces, cuando nosotros promovemos una metodología de esta manera, en el cual llevamos al niño a desarrollar una serie de cualidades que están relacionadas con la autonomía, con la creatividad, con la iniciativa, con la disciplina también, por supuesto, con la valentía, al final estamos educando para la vida. Estamos educando al niño en entender que tengo que ser autónomo, que puedo hacer las cosas por mí mismo, que a la vez esas cosas que hago tienen una repercusión y por lo tanto también tengo que tener una responsabilidad sobre lo que hago, que hay que ser valiente en la vida y arriesgar para poder obtener cosas, etcétera, etcétera. Para mí eso es uno de los déficits que han tenido los clubes, desde mi punto de vista, ojo, y desde fuera, lógicamente, que es que se han centrado mucho en sacar jugadores competitivos, profesionales, exprimir, digamos, la gallina de los huevos de oro y no se han dado cuenta de darle una base sólida para que la persona se desarrolle también a nivel profesional fuera del fútbol, porque no van a vivir toda la vida del fútbol, que también, y muchísimos no llegan a ser profesionales nunca, que tengan un sitio donde estar, una carrera, una trayectoria. Entonces, para mí ha habido muchos juguetes rotos. Yo conozco juguetes rotos que apuntaban al fútbol profesional, se han quedado por el camino y algunos con secuelas, ¿no? De no haber tenido esa base que yo entiendo que en el Betis intentáis apoyar, que no solo sea el fútbol, sino el entorno que te rodea, sino las ambiciones que puede tener el jugador fuera del fútbol, ¿no? También entiendo que eso lo trabajáis aparte. Sí, desde la parte, vamos a decir, educativa, por decirlo así de manera, la parte más académica también, claro que hay una preocupación, y hay una preocupación incluso desde el ámbito incluso físico, en la etapa inicial nosotros promovemos mucho dentro de las sesiones una parte que no está relacionada con el fútbol directamente, o sea, son situaciones motrices, la llamamos nosotros, son tareas motrices que lo que hacemos es potenciar el desarrollo motriz del niño, que es fundamental para su vida, con situaciones que no tienen nada con el fútbol, con juegos predeportivos, con juegos motrices, con multideportes, etcétera. O sea que dentro de todo lo que es el proceso está la parte, vamos a decir, extradeportiva, que es esa preocupación por los estudios, por una formación mucho más allá, una visión mucho más allá de lo que es la vida, pero después, en la parte también que, desde el punto de vista técnico, que más influencia tenemos en el día a día, el método que tú utilices, el procedimiento, los procesos que tú utilices, están muy relacionados si tu preocupación va solamente en lo futbolístico o vas en el desarrollo de habilidades para la vida. Entonces, cuando tú te preocupas solo por lo futbolístico, especializa, marca, define, buscas en la competición el resultado. Cuando tú te preocupas por la vida de una persona, te preocupas por desarrollarlo en muchos más ámbitos y intentas generar dentro de lo que es el juego personas autónomas que entiendan que error existe, que no pasa nada, que se tienen que sobreponer a la adversidad, que se puede ser creativo o que es importante ser creativo, que es importante ser valiente en la vida. Claro, ¿tú cómo le vas a decir a una persona que sea valiente en la vida cuando constantemente le estás diciendo que no arriesgue el pase? Que no Es decida. imposible, claro, que no decida, es imposible. Pero es que eso te marca para tu vida. Eso te va marcando. ¿Por qué? Porque te está digamos, educando a través en un método que tiene repercusión después en tu vida. Tiene repercusión en tu vida. Porque te están limitando a yo hago esto, esto y esto y prácticamente me quedo en eso. Y esta visión que a mí me gusta, me llama mucho, porque también yo creo mucho
en que los jugadores son personas y lo que te comentaba antes, llegará el 1% de los jugadores que tenéis en la cantera llegará al Betis. Muchísimos se quedan por el camino y claro, es poco ético desde mi punto de vista y no va alineado con lo que tú comentas de los valores, que al final yo entiendo que te preguntaré por ellos, que al final a mí me gusta mucho la filosofía y hay filósofos que lo que comentan es que las acciones son la conjunción de los valores. Es decir, cada acción que tú tomas es cuando lo que tus valores te empiezan a meter en tu cabeza. Y tus valores también, gran parte de tus valores son dados por tu círculo cercano, tu círculo de familia, tu círculo de profesores y compañeros, amigos y sobre todo estos niños que están tanto tiempo jugando al fútbol por su club y por sus compañeros, sus entrenadores. Si eso no va alineado con lo que quieres, ahí hay como una ruptura entre lo que quiere transmitir el club y lo que el jugador luego percibe. Te pregunto también, ¿os preocupáis de que el entorno familiar comparte estos valores, comparte estos contextos para que sea todo más fácil? Sí, de hecho, nosotros estamos preocupados ahora porque los padres vayan cada vez entendiendo más la metodología que desarrollamos. Porque es importante que ellos vean la visión que tenemos de la educación de sus hijos. Tenemos, igual que le enfocamos en que la competición es un proceso más, que el hecho de que yo haya sido campeón de Andalucía Levín no quiere decir que va a ser lo infantil. Es genera expectativas, sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo que, como tú has dicho, es una parte importante dentro del proceso de formación, entender que esa alineación entre los entes sociales tenga que estar en consonancia con lo que se hace en el club. Que te digo también una cosa, al principio no ha sido fácil, ¿eh? Porque estamos hablando de un modelo que rompe mucho con lo que es el concepto de sociedad y de cultura de vida. Y sobre todo porque al final es inevitable, muchos padres ven en un hijo que juega en el Betis y que sale elegido el mejor jugador de la liga o del torneo de las promesas o lo que sea, ve pues un futuro económico y un futuro tanto para su hijo como para ellos mismos, ¿no? Y toda la inversión, porque muchos padres también invierten mucho en que los hijos, pues al final llegan a cosificar mucho a los niños y verlos como un medio para obtener ellos pues una mejor calidad de vida o lo que sea. Entonces, supongo que también eso es muy complicado que el club, y es una lucha que tiene el club a diario, ¿no? Supongo. Sí, claro, eso, las expectativas, eso no se va a eliminar nunca, eso va a existir siempre. Y alimentar más y alimentar más en un mundo que te lleva a eso, ¿no? Lo que sí que intentamos que si ve que su hijo ha sido el máximo goleador porque ha jugado entero, que cuando le toque jugar de extremo o los entrenamientos lo vea de medio centro, no sea un drama. Que eso ya hemos roto un poco, digamos, ese hilo ya lo hemos roto un poco, pero hay que seguir profundizando en eso. Porque nuestra forma de educar, ¿no? Nuestra forma de educar es más allá del éxito a corto plazo, que es lo que mira muchas veces solo los padres, o la mayoría de padres. No vamos a meter todos en el mismo saco porque sería injusto, la mayoría de padres. Y hablas de la dificultad de muchos jugadores y padres a adaptarse a esta metodología que tenéis, y de entrenadores también os habéis encontrado dificultad. Sí, siempre, claro, nosotros hemos tenido que trabajar mucho para romper hielo muchas cosas. De hecho, hoy dentro del club vemos ahí, como en todo, ¿no? Hay gente que las visiones pues pueden ser un poco diferentes, pero bueno, yo creo que ese es el reto. Ese es el reto bonito de esto, que la gente, una vez que lo empieza a ver, te dice, hostia, qué equivocado estaba con esto, que me ha abierto la visión en esto, cómo no he podido caer en estas cosas que estamos haciendo, ¿sabes? Yo creo que ese es el mensaje más positivo y que al final la gente cada vez más se va alineando y vamos encontrando, claro, cuando la gente se alinea, al final la aplicación del método es mucho más sencillo, mucho más eficaz. Sí, al final lo que buscáis es que todo sea una sinergia, ¿no? Entre todas las partes que forman el Betis. Te quería preguntar ahora, porque, Alberto, esta visión, yo estoy muy de acuerdo con ella, ya te lo he comentado, pero la veo un poco romántica. Quiero decir, todo esto de que el jugador tenga mucha variedad de recursos y maneje muchos registros y tenga mucho todo, claro, luego llega la realidad del fútbol profesional, el fútbol de élite, que no espera a nadie, que un jugador de 21 años juega 3 partidos malos, que sube del B, juega 3 partidos malos y ya posiblemente en muchos clubes no se le vuelva a ver nunca más o nunca más en el equipo. ¿No choca un poco cuando todo esto que habéis desarrollado durante años en las etapas formativas, cuando llega el primer equipo y el entrenador del primer equipo lo que demanda es un perfil de un 9 grande que juegue bien, que gane duelos aéreos y que luche y genere situaciones de peligro con el cuerpo? Y tenéis delanteros en la cantera a lo mejor que son otro tipo de delanteros. No sé si se produce algún choque. Nosotros mientras el jugador tenga capacidades, nosotros tenemos delanteros que son grandes.
Lo que Ujú, vamos, lo que pretendemos es que cuando demande sobre el primer equipo, le demos ese delantero, pero que tenga esa cualidad que tú has dicho, pero que además haga otras cosas. ujú, Porque si a la jornada 3 echan a ese entrenador y hay otro que sube y demanda otras cosas, es capaz de hacerlo. ujú. ¿Y cómo se trabaja eso con el primer equipo? Quiero decir, con dirección deportiva, con el entrenador. Entiendo que tenéis mucho contacto, que están presentes en los entrenamientos del filial. No sé qué relación hay ahí. Sí, claro, la dirección deportiva está pendiente de la cantera, eso está clarísimo, viendo los jugadores que vamos teniendo y al final va demandando, ¿no? Cierto perfil de jugador, cierto jugador que le va gustando. Sí, eso está claro que desde el primer equipo se tiene muy en cuenta. Ujú. La estructura del Betis, Alberto, ahora mismo en la cantera, así a grandes rasgos, tampoco me equipo por equipo, pero ¿cómo está conformada a nivel de cuántos preparadores físicos, cuántos coordinadores, qué etapas hay? Danos un poco el contexto. Pues poner un poquito en orden, vamos a empezar por las etapas. Tenemos 4 etapas. Etapa de iniciación, que Ujú, es desde prebenjamín a Levín, ujú, que se juega al fútbol 7. En esta etapa lo que tenemos son primero y segundo entrenadores. Primero y ujú, segundo entrenadores. Después entramos en la etapa de desarrollo, que ya es fútbol 11, que es de infantil de primer año, cadete de primer año, que ujú, tenemos entrenador, segundo entrenador, prueba físico, analistas. Tenemos analistas hay analistas que tienen 2 etapas, y otras que tienen 2 equipos, otros 3. Y ujú, después la etapa de rendimiento tenemos mismo cuerpo técnico, que es cadete A hasta juvenil B. También en cada etapa hay un entrenador portero. En la etapa de iniciación hay 2, en la etapa de desarrollo hay 1 y en la etapa de rendimiento hay 1. ujú, La etapa de prelite, que es juvenil A, Betis C y Betis Deportivo, que ujú, ahí ya hay primer entrenador, segundo entrenador, analista de propio y entrenador portero propio. ujú. Bueno, Y, perdón, tenemos entrenador portero propio, ahí hay 2 entrenadores porteros para la etapa de prelite, uno que está con juvenil A y Betis C y otro que está solo en el Betis Deportivo. y a nivel de apoyo, coordinadores, director de metodología, analista de rendimiento, no sé si tenéis esas posiciones o cómo lo tenéis Sí, sí, estructurado. después tenemos la parte hay un área de captación, después está lo que llamamos el área de formación, que no está metodología, el área de formación que está el director que es Tino Luis, Ujú, después estoy yo, que soy el coordinador del área, y ujú, después tenemos la parte de metodología, que tenemos 2 técnicos más, 2 coordinadores más, ujú. y después está el área de portero, bajo nuestro paraguas, por decirlo así, el área de portero, el área de análisis, el área de rendimiento y el área de psicología. Te quiero preguntar porque ha habido una cosa que me ha llamado la atención cuando os he comentado, no lo recordaba de la charla, pero me ha llamado la atención, y es que tenéis prebenjamines y benjamín, o sea, una etapa muy Sí. temprana, ¿no? Digamos, de edad. ¿Qué opinión o sea, entiendo que tú estás de acuerdo con esto, pero ¿por qué lo coges tan pronto a los niños? Pues nosotros, bueno, cada zona, como tú has dicho, cada contexto tiene sus particularidades. Nosotros aquí en Sevilla en concreto tenemos una lucha importante a la hora de captar jugadores con el Sevilla, que es otro club bastante potente. Entonces sí que es verdad que tenemos ciertas estructuras que nos permiten captar niños un poquito antes, ¿vale? Un poquito antes para poder establecerlo en el proceso. Y nos Ujú, permite pues que no se nos adelante, en este caso, pues así. Ya te cuenta, después tenemos Granada, tenemos Málaga, tenemos Almería, tenemos Córdoba, tenemos Cádiz, que son clubes también que van captando niños. Y más, por supuesto, los clubes más poderosos de España a nivel económico, como es el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, que son clubes que van gastando. Entonces, bueno, es una forma de establecer una estructura en el cual, bueno, pues la cual vamos intentando también atraer talento y digamos, arraigándolo un poquito a nuestro club. y realmente eso tiene el resultado que queréis, quiero decir, ¿conseguís captar talento que luego a lo mejor vienen otras canteras y no os lo quitan, o os lo acaban quitando igual? ¿O tenéis jugadores que llegan realmente a llegar al primer equipo o a lo mejor a un filial, que ya para mí es un éxito, que han entrado tan jóvenes? Sí, sí, tenemos, de hecho, uno de los grandes éxitos que tenemos ahora mismo es eso, que cada vez los niños que entran más jóvenes van llegando más arriba. Ujú, Hemos conseguido, voy un poco al orden, hemos conseguido en los últimos años que los niños cuando vienen ofertas de equipos importantes cada vez se quedan más con nosotros, y no ujú, por lo económico, o no solo por lo económico, sino también por cómo, por cómo lo tratamos, por cómo están con nosotros, por nuestra forma de trabajar. Y después, cada vez los equipos, por eso te decía antes que cada vez es más difícil que alguien de fuera entre y sea ujú. capaz de ponerse al nivel de los que están.
cada vez los equipos de más edad van trayendo gente de más abajo. Pongo el ejemplo, el cadete de este año son 10, 11 jugadores procedentes de fútbol 7, de la etapa de iniciación. En juveniles, entre los 3 juveniles que tenemos, yo creo que habrá unos 15, 16, perfectamente fáciles. El cadete B creo que tiene otros 11, 12 jugadores o 10 jugadores de fútbol 7. Wow, es mucho. Muchísimo más. Claro, ese es el verdadero éxito, ese es el éxito verdad de nuestro método, del proceso nuestro. Claro, con estos datos que me das, la pregunta que te hice antes, que realmente es captar al jugador cuanto antes para darle todos que vaya subiendo todos los escalones del club, vaya cogiendo todos los contenidos, es mucho más lógico, porque yo había visto que he sido un estudio en Inglaterra que de los jugadores que llegaban al fútbol profesional, pues no sé, un porcentaje muy alto, pues no sé si era el 80%, tampoco quiero decir una cifra, pero creo que era en torno al 80% de los jugadores que llegaban al fútbol profesional no estaban en una cantera hasta los 12 años. Es decir, digamos que hayan sido cabeza de ratón durante una etapa de su desarrollo, lo captan con 11, 12 años y luego de ahí ya crecía. Entiendo que, oye, si es lo que tú dices, el éxito realmente del Betis es que un poco rompe con esa regla. Ahora mismo por lo menos está rompiendo con esa regla. Bueno, así de más larga duración en los últimos años hemos tenido Fabián, que empezó en Benjamín, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que por lo menos el filial, que ya estamos consiguiendo, que creo que el otro día conté que eran 6 o 7, ya venían de fútbol 7. O la etapa infantil, entre infantil y la etapa de iniciación, entre infantil y alevines, ¿vale? Por poner una categoría más concreta. Tenemos 6 o 7 jugadores que ya están de... Lo importante es que por lo menos al Betis Deportivo hay una cantidad importante de jugadores que procedan de etapas más bajas, ¿no? De las primeras etapas. Y que los juveniles igual, ¿vale? Que juvenil, yo creo que el reto es ese, juvenil y Betis Deportivo, cada vez haya más jugadores o haya una presencia importante de jugadores de etapas iniciales. Después, ya que lleguen al primer equipo, bueno, pues va a depender un poquito más de la apuesta del club, de las circunstancias, ¿no? Te quería preguntar justamente por eso. ¿De qué depende, en tu opinión, si tú tuvieras que decir, tuvieras un caldero, vamos a decir, y pudieras meter un jugador, un niño pequeño, ¿qué ingredientes le pondrías para, digamos, que ese niño consiga llegar a la élite? ¿Qué cosas son indispensables o crees que cuál es la ecuación para conseguir llegar a la élite? Muy buena pregunta. Yo creo que si nos basamos un poquito vamos a basar un poquito la ciencia, ¿vale? Para no perdernos un poquito en creencias. Fíjate que lo que más refuerzan las investigaciones es que en las primeras etapas lo más importante es que el niño sea feliz. Que sea feliz porque está jugando con sus amigos. Y que además tenga mucha vivencia y mucha experiencia. Que no se especialice en algo en concreto. Esto no estoy hablando solo de no jugar al fútbol, que evidentemente jugar otro deporte da mucha riqueza, sino que no tengo por qué ser el delantero centro titular de dentro de 10 años del Betis. No creo que estamos hablando. Claro, ¿qué quiere el niño? Además, está muy relacionado con su desarrollo evolutivo. ¿Qué quiere un niño de 10 años, de 11, 12, 13? ¿Qué quiere? Experimentar, vivir, probar, crear, reírse, pasárselo bien. Para mí eso es fundamental. Que eso está muy basado también en la influencia del contexto, claro. Cómo son tus padres, yo creo que esa parte es fundamental. Después, sí que es verdad que yo creo que cuando va creciendo tiene que haber, según también lo que dice un poco la ciencia, un compromiso. El compromiso, que el niño se comprometa con lo que quiere y que la familia también se comprometa, pero sin presión. La familia te hace acompaña y el niño lo que tiene que es compromiso. Es compromiso. Y después yo creo que la etapa más cercana a la élite, creo que, o muy cercana ya a lo que es el fútbol profesional, el fútbol élite, yo creo que es importante primero que las lesiones te respeten, que es fundamental, que las lesiones te respeten. Y después tener paciencia también, o que tengan paciencia con las personas, porque muchas veces... no, es que este no tiene, como hemos dicho, no, este no es alto, este no es tal. Hay veces que el camino, que el proceso no es lineal. Hay veces que subo, bajo un poquito, subo, y en ese momento a lo mejor una cesión, un cambio de visión, te ayuda muchas veces a crecer. Fíjate que en esta ecuación que tú has puesto sobre la mesa, hay una cosa que no has mencionado, que es el talento innato, vamos a decir, del jugador. Y me gusta que no lo hayas mencionado, porque yo soy un firme creyente de que el talento, tal como lo conocemos, de la capacidad innata que tiene un jugador de aprender habilidades o de desarrollar ciertas habilidades de manera natural,
para mí yo creo que está sobrevalorado. Y esto es un libro que leí hace un tiempo, se llama El talento está sobrevalorado. Me lo recomendaron unos amigos que no les gusta el fútbol, no tiene nada que ver con el fútbol, pero en una discusión yo creía mucho que Messi pues era un jugador que hubiera pasado lo que hubiera pasado, hubiera llegado a la élite. Y gracias a ese libro, yo lo recomiendo desde aquí, bueno, está en español en Amazon, lo pueden comprar. Te hace reflexionar, además con evidencia y a través de ejemplos tanto del mundo del deporte como del mundo de la ciencia, del mundo de la música, el mundo del talento, digamos, de habilidades innatas, que la gente divirtiéndose, eso lo han hecho clavado y con un buen trabajo y con una práctica deliberada, que es la práctica, la explica, pues un jugador que tiene menos habilidades que otro le puede alcanzar incluso superar a ese jugador. No sé si tú también piensas que el talento está sobrevalorado en esta época. Sí, yo creo que la palabra del talento más que sobrevalorada está, iba a decir una palabra un poquito fea, pero sí que está un poco más manoseada. Está porque, porque la gente, con esto del marketing y demás, la gente tiende mucho a coger cosas, destrozarlas y quitarle verdaderamente el significado. Yo creo que sí que toma un poquito la ciencia, cada vez más investigado sobre la importancia de los contextos que se generan de aprendizaje, la influencia del contexto, qué es lo que hemos hablado antes, cómo son tus padres, cómo son tus hábitos de vida, en qué sitio te naces, con quién te relacionas, el club en el que estás, quiénes son tus entrenadores, qué métodos utilizan, qué visión tienen. Por eso que cada vez la ciencia va reforzando mucho más que el desarrollo del talento, más que el talento en sí, el desarrollo del talento está mucho más influenciado por las cosas que te suceden alrededor, por dónde te mueves y cómo te mueves, que porque es algo innato, algo nacido, ¿no? Algo preestablecido. Vamos, de hecho, Messi es así porque ha desarrollado una serie de cualidades por su entorno. Después, sí, pero bueno, pero es que, ¿cómo explicas tú que esa capacidad de regatear? Pues ahí está también las inquietudes. La gente va va desarrollando inquietudes o van adquiriendo inquietudes diferentes a otras y formas de ver las cosas que le hacen después tener comportamientos diferentes. Yo creo que lo que es el aprendizaje o la capacidad de aprendizaje de una persona, no desde lo cuantitativo, no de cuánto aprende, sino del cómo aprende, creo que es fundamental. Porque si todo el mundo estuviera cortado por el mismo patrón, entre comillas, todo fuera innato preestablecido, es inevitable que hubiese deportistas que alcanzase ciertas cosas. Ahora estamos hablando mucho del individuo, Alberto, y también me gustaría que hablásemos del individuo dentro de un sistema, que es un 11 jugadores, 11 compañeros contra 11 rivales. ¿Cómo gestionáis vosotros la manera de jugar del equipo a nivel colectivo en las categorías inferiores? ¿Y cómo puede eso chocar como te comentaba antes, también con el primer equipo? No tanto en perfiles de jugadores, sino en la manera de desarrollar cada una de las fases, vamos a decir. Sí, la forma, nuestra identidad de juego te refieres, ¿no? Nuestra forma de Sí. jugar, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos la suerte de que el primer equipo tiene mucho de lo que hacemos, ¿no? Y de hecho el club, que hay con Tino Luis, que es el director del área de formación de metodología, se estableció hace ya ciertos años cuál iba a ser la identidad del club, ¿no? De hecho, si tú fijas un poco desde Quique Setién, que es cuando empezó a desarrollarse esta idea, Quique Setién después vino, ¿cómo se llama? Rubí y Pellegrini. Al final y al cabo la identidad es muy parecida. Hay habido matices y da que lo que hace Pellegrini creo que nosotros estamos muy alineados en su forma de ver el juego y nosotros, nuestra forma de ver el juego o nuestra identidad de juego está muy relacionada con el perfil de juego que queremos. Si nosotros queremos jugadores autónomos, inteligentes y que interpreten el juego, tenemos que llevarlo a que esa forma de jugar esté muy relacionada con eso, con que vaya promoviendo o desarrollando o potenciando ese perfil de jugador. Entonces, nuestra forma nuestra identidad de juego está muy basado en intentar que el jugador lo primero que mire sea la portería, que lo primero que domine sea los juegos interior, que sea capaz de dominar el juego exterior, que vaya adquiriendo recursos para en ese proceso ser capaz de dominar los diferentes espacios y zonas del campo, entendiendo que, por ejemplo, el pasillo interior, el juego interior,
es la primera intención. O sea, el mirar portería es la primera intención. Y la portería está en el pasillo interior. Entonces, si yo no domino ese pasillo, es muy difícil dominar el juego. A igual cabo que si no soy capaz de encontrar soluciones en los pasillos exteriores. Si yo solo soy capaz de dominar lo interior, si no soy capaz de encontrar soluciones en lo exterior, estoy limitado. Entiendo también que es importante que dominemos diferentes tipos de marcaje, que seamos capaces de marcar en zona, de pasar zona a individual, o del hombre de ser capaz de igualar a pasar en zona, que el juego vaya interpretando en eso. O sea, no hay. Está muy basado en la interpretación del juego, no en establecer un patrón de, oye, por nosotros jugamos 4-3 y nuestro juego es combinativo y posicional y tal. No, o sea, nuestros jugadores se mueven y si queremos un jugador que interprete el juego, nos queda más remedio que se mueva. Cualquier jugador se puede mover. Vas a ver en nuestro equipo centrales que salen conduciendo y filtran balones, que regatean, laterales que se meten, que rompen por dentro, que rompen por fuera, extremos que rompen por fuera, que caen dentro, que se mueven entre líneas, puntas que caen por fuera, que vienen a recibir, que dan profundidad. Todo lo que he dicho antes, de qué juega Fekir, de qué juega Bacanales, de qué juega Isco, de qué juega Guido, de qué juega William Carballo. O sea, se está moviendo constantemente. Si ves a Etor Rubial, que rompe por fuera, rompe por dentro, a Miranda, que rompe por fuera, rompe por dentro, si vas viendo un poquito el fútbol hacia dónde va, ves a Militao saliendo en conducción e incluso posicionándose en zonas de remate. Ves a Stone, ¿no? Que parecía que era un central, además rústico, a de repente metiéndose dentro a recibir entre líneas. O sea, es que el juego está evolucionando a que el jugador, cuanto más domine, cuanto más registro tenga, cuanto más domine el juego, más capacidad tiene para poder rendir o para poder jugar, ¿no? Y aunque me has comentado antes que el Betis al final compite a nivel autonómico, podríamos decir, con canteras potentes y con equipos potentes, lo has dicho tú, Málaga, Granada, el Recreativo de Huelva, el Cádiz, en fin, un montón de equipos que son profesionales, sí que es cierto que entiendo que salvo, o sea, que la mayoría de equipos, siendo el Betis y el Sevilla los dos más grandes de Andalucía, por así decirlo, la mayoría de equipos que van a jugar de una manera muy parecida en el contexto del partido. Igual me equivoco, pero yo por lo que vivo aquí en Madrid, con Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano y Getafe, que quizás que son los más grandes, el resto de equipos, pues prácticamente el planteamiento es el mismo. Es un repliegue, sobrepoblando mucho la zona del pasillo central que tú comentabas, partidos bruscos, partidos duros, partidos interrumpidos. Entonces, ese contexto entiendo que el Betis lo va a saber manejar, los jugadores del Betis lo van a saber manejar muy bien, porque es a lo que se enfrentan día a día, pero quizás es en el entrenamiento donde hay que plantear otro tipo de contextos, ¿no? Que es lo que no se ve. Claro, exacto. De hecho, por eso es importante establecer un plan de formación, porque lo importante o la parte principal es el entrenamiento. La competición es una parte más del proceso. Cuando tú el proceso, ese plan de formación lo estableces o lo basas solo en la competición o principalmente en la competición, te empiezas a equivocar. Entonces tienes que llenar el año de contenido. Y para llenar el contenido tienes que tener un plan. Es decir, en estas edades, ¿qué vamos a priorizar? En esta etapa, ¿qué vamos a priorizar? ¿Y qué contenido vamos a priorizar? Para llenar digamos, el desarrollo del jugador en ese año de contenido. Si tú solo te basas en la competición, te vas a basar primero en lo que te plantea el rival, que como tú dices, vamos, son bloques bajos o lo que fuese. Segundo, en lo que ha fallado el fin de semana. Que un día fallará una cosa, otro día otra, y a lo mejor, cuando te das cuenta, has trabajado de 20 cosas, has trabajado solo 6, porque es las que has ido fallando. Claro. Entonces es importante tener una forma de planificar, un plan de formación, es decir, qué contenido y qué vamos a trabajar en cada etapa, en cada equipo, a qué vamos a priorizar, y posteriormente una forma de planificar que, entre comillas, te vaya asegurando que eso se va repartiendo en el tiempo. Y por supuesto, el gol, si se cumple. Y tenéis en cuenta también la individualización del jugador e incluso del propio equipo con respecto a los contenidos. Quiero decir, la variedad de que un equipo vaya muy adelante, el KTB tenga muy asimilados ciertos conceptos o ciertas cosas que les queréis introducir y directamente saltar al siguiente, o que los jugadores, a lo mejor el bloque va bien pero hay algún jugador rezagado. ¿Lo tenéis en cuenta también? Sí, de hecho, en los momentos de planificación que tienen los técnicos, que se reúnen siempre a planificar antes de las sesiones el entrenamiento, hay una parte que es la
la planificación individual, que es elegir entre 3 y 6 jugadores en los cuales vamos a hacer un poquito más de hincapié según sus necesidades. Me parece interesante porque sí que es verdad que hay una premisa que yo he desarrollado también, bueno, que todo el mundo tiene ahora mismo y cada vez está más extendida, que no se puede tratar a todo el mundo por igual. Esa famosa frase de se elogia en público y se critica en privado. Pues eso a mí no me gusta porque hay gente que a lo mejor elogiarle en público no le gusta y hay gente que criticarle en privado tampoco le gusta. Y tienes que ser con cada uno de una manera distinta. Pues igual, a lo mejor hay un jugador que va un poco rezagado en ciertos conceptos con su grupo, pero es que luego a lo mejor en 2 años está muy adelantado porque ha sido capaz de asimilar un montón de conceptos de golpe al siguiente año. Entonces, es algo que realmente me parece que muchas veces no se tiene en cuenta. Luego, además, te quería preguntar también, lo estabas comentando ahora, ¿qué preguntas o qué es lo principal a lo que tiene que enfrentarse un metodólogo, director de metodología, alguien que va a desarrollar la metodología de un club? ¿Qué preguntas son las primeras que se tiene que hacer y a qué problemas se puede enfrentar o cuáles son los primeros problemas que se enfrentan al desarrollar una metodología? Bueno, la primera pregunta que se tiene que hacer es ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué jugador queremos desarrollar? ¿Qué perfil de jugador queremos desarrollar? Si yo no sé qué perfil de jugador quiero desarrollar, es imposible que el resto vaya. No puedo elaborar ningún plan de formación, no puedo elaborar ninguna identidad, no puedo establecer ningún método. O sea, si yo no tengo el perfil de jugador claro que quiero desarrollar, el resto es absurdo. Totalmente absurdo. Y eso, perdona que te interrumpa, Alberto, ¿eso quién te lo da? ¿Te lo da tu idea? ¿Te lo da el contexto? ¿Te lo da el presidente? Sí, eso puede venir de diferentes maneras. Puede venir marcado desde arriba, puede ser una propuesta propia, puede ser establecido desde la dirección de cantera. Cada club tiene su forma de hacerlo. Pero lo que sí es importante que quien quiera, o sea, quien quiera desarrollar un proyecto de metodología, tenga claro qué perfil de jugador se quiere. Que esto pasa mucho, ¿eh? Es decir, yo quiero un perfil de jugador inteligente, ¿vale? Que sea autónomo, sí, pero si yo el método que utilizo no genera eso, es Claro. absurdo. Es como si vas al médico y te dice, oye, mira, que lo que tengo, te voy a hacer un diagnóstico. Imagínate, tienes gripe, ¿vale? Oye, pues si tienes gripe, la pastilla que funciona es esta y esta. Si yo te doy una pastilla diferente que no repercute en la gripe, es Sí, absurdo. una solución que no vale para nada. Claro, pues esto es lo mismo. O sea, yo quiero un juego inteligente, sí, pero si mis métodos no van a eso, si yo parte de mi entrenamiento no va enfocado a eso, es absurdo. O sea, me estoy autoengañando, ¿no? Claro. Entonces, primero, ¿qué perfil quiero? Una vez que tengo claro el perfil, vamos a buscar los diferentes elementos que nos ayuden a potenciar constantemente ese perfil. No, pero es que yo creo que de vez en cuando hay que hacer, te está equivocando, está dando placebo, es placebo. Eso es placebo, porque al final no nos olvidemos que cuando vamos al médico, lo que el médico te da es una pastilla para provocar un efecto fisiológico. Un efecto fisiológico para que se cure esa enfermedad, por decirlo así. Cada vez que tú aplicas un estímulo de entrenamiento, estás provocando el mismo efecto a nivel fisiológico. Por lo tanto, si ese efecto no se produce, no estamos generando el estímulo adecuado. ¿Tú crees que realmente, lógicamente entiendo que no con el nivel de precisión y de profundidad que tiene una cantera profesional, que tiene gente dedicada 24 horas o 8 horas al día o más a ello, ¿no? Pero ¿crees que es realmente factible tener una metodología en un club aficionado de barrio que no disponga de esos recursos que tiene un equipo de cantera? ¿O crees que a lo mejor es muy complicado? Bueno, yo creo que si nos preocupamos verdaderamente por la educación del niño, es obligatorio, no es que es obligatorio. Es que lo que estamos hablando esto no depende de recursos materiales, depende primero de las personas. De las personas. Tú lo has dicho antes, te ponía el ejemplo de mi amigo Pablo Camacho y tú después lo has dicho. Al final las acciones proceden de una serie de valores, ¿no? Se conjugan a través de una serie de valores. Entonces, los planes, los proyectos que se establecen en los sitios también proceden de unos valores. Si mi interés es lucrarme y para lucrarme lo que tengo que hacer es tenerlo aquí por las máximas categorías, pues los valores están claros, ¿no? Están claros. Entonces, si mis valores van por otro lado, yo me preocuparé realmente por dar una formación. O sea, que no es cuestión de recursos materiales, es más de personas.
Ujú. Yo también, sobre todo una corriente que viene mucho del norte del País Vasco, que hay es innegable que la cantera se trabaja muy bien ahí, ¿no? Que es la de trabajar con clubes convenidos. Ahí en el País Vasco, yo tengo entendido que por temas de captación de la propia federación, les prohíben a los equipos, incluso al Athletic Club y a la Real Sociedad, fichar jugadores de menos de 11 12 años. Si hacen otros métodos, ¿no? Pues hacen tecnificación o hacen en verano una captación con algún campus y demás, pero trabajan mucho con los clubes convenidos, clubes que trabajan con ellos, saben que son como un vivero de jugadores potenciales y luego ellos le dan formación y apoyo y metodología a esos clubes más pequeños para que ese trabajo desde los 5, 6 a los 12 años sea lo mejor posible. ¿También trabajáis vosotros en ese contexto o al tener vosotros integradas las categorías no hacéis tanto foco en eso? No, de momento no. Tenemos ciertos clubes que tenemos convenio, pero creo que es un pasito que tenemos que dar. Yo creo que la propuesta que se hace en el País Vasco es más que interesante, más que interesante. Yo la verdad que es admirable porque al final también está creando una sociedad. No es mi club y mi interés, sino el beneficio de la sociedad. ¿No? Yo creo que no es que sea respetable, es que es muy interesante. Sí, o sea, ya no solo es formar al jugador en sí que luego va a pertenecer a tu equipo, que podríamos decir que es un poco egoísta, sino es formar a los entrenadores, es formar al resto de jugadores que no van a llegar a tu equipo, pero que tendrán una mejor calidad, mejor jugando en tercera, segunda ref o incluso al Sí. fútbol aficionado, ¿no? Que tendrán mejor nivel si han recibido mejor formación de sus entrenadores. Eso es innegable. Hay un compromiso por la sociedad, hay unos valores detrás, Eso eso está es. claro. Eso es. Luego también hay otro valor que está presente sobre todo en la gente del mundo del fútbol, que es la ambición, ¿no? Y que es una parte necesaria, pero también es una parte que puede ser contraproducente, sobre todo para el colectivo, porque la ambición al final va muy ligada al egoísmo, ¿no? Y al yo mismo y a mí. ¿Cómo lidiáis en el Betis o una cantera profesional con la ambición del entrenador? De querer, he hecho una buena campaña con el infantil. Primero, ¿cómo valoráis a un entrenador al final del año? Y segundo, si es por resultados, entiendo que no, si es por qué parámetros lo valoráis. Y luego, ¿cómo se produce esa ascensión? Porque inevitablemente yo creo que cualquier entrenador que trabaja en el Betis, en el cadete o en el infantil, quiere llegar en su momento a ser profesional en el primer equipo, lo que sea. ¿Cómo trabajáis eso también? Aquí voy a empezar, antes de contestar esta pregunta, una reflexión que también que hay que plantearse. Hay gente que quiere ser profesional y lucha por ello, pero hay gente que quiere ser profesional, pero que en cierto estatus está más calentito, como decimos aquí. Que quiere de boquilla, ¿vale? Quiere de boquilla, quiere de pensamiento, pero después de acción no quiere. Después de la realidad no quiere. Creo que así hay bastante técnico en el mundo del fútbol que dice, yo prefiero estar en un club de cantera que me están pagando y tal, que arriesgarme que tomar el paso, ¿no? Sí. Eso, claro. Después, en la forma que nosotros hacemos, nosotros el resultado, bueno, pues dentro del objetivo que establecemos en las etapas, no es lo fundamental. Los objetivos fundamentales están más relacionados con la formación, el desarrollo del jugador. Entonces, si cumple la metodología, si aplica los procesos que queremos y va desarrollando las habilidades que queremos, pues tiene muchas más posibilidades de continuar que de salir, por supuesto. Nosotros hemos empezado a establecer aquellos entrenadores que consideramos más proyectables. Entonces, a ellos establecemos un plan para que puedan dedicarle más tiempo y también para formarlo. Claro, esos proyectables van teniendo un camino, que después no hay vuelta atrás. O sea, si tú eres proyectable y tal, va a llegar un momento que si llega a cierta categoría, ya después no hay, a infantiles no se vuelve. Y también, por ejemplo, yo es una cosa que he visto en alguna cantera que también se trabaja, que es digamos que los entrenadores no solo trabajen en una categoría o en un rango de edad, sino que a lo mejor el entrenador del infantil B sea no sé, el segundo entrenador del juvenil C, o que venga una sesión concreta del alevín para ver cómo trabaja el entrenador, para aportar algo a los niños. Por ejemplo, en el Celta también lo hacen incluso con los jugadores. Ese tipo de acciones, ¿vosotros creéis en ello? Bueno, tenemos que pensar, sentarnos a pensar qué beneficio tendría eso. De momento no lo hemos planteado. No es una cuestión de creencia, es cuestión de, yo creo que más de sentarnos y decir, oye, mira, oye, esta idea, ¿qué efecto nos provoca? ¿Es beneficioso o el efecto que provoca es eficiente? ¿A nivel de costo y tiempo
es interesante. Quizás esto que has comentado, sería interesante que nos parásemos por lo menos a pensarlo y ver esos beneficios. Yo la idea la dejo porque al final Sí, pues, interesante, sí. me gusta mucho nutrirme de toda la gente que trabaja y al final pues siempre se sacan cosas. Bueno, Alberto, Sí. me gusta, bueno, vamos a ir cerrando ya un poco la charla. Hay dos preguntas que te quiero hacer. Una de ellas es también, sobre todo, está relacionada con el Betis y es ¿dónde crees que va la metodología? O sea, ¿cuáles crees que son los siguientes pasos del Betis como estructura, mirando a la cantera y como vuestro departamento metodológico en la cantera? Si puedes especificar un poquito más la pregunta, ¿qué te refieres? ¿Hacia dónde Hemos vamos? hablado, por ejemplo, ahora de que quizás a lo mejor le des una vuelta al tema de hacer este tipo de trabajo de meter a un entrenador en un equipo distinto o traer un jugador de la base. ¿Qué creéis en lo que tenéis que innovar o en lo que tenéis que seguir mejorando como estructura tanto de cantera, a lo mejor a nivel de personal, ampliar algún departamento? ¿Cuáles creéis que son los siguientes pasos que tendréis que dar? Nosotros ahora mismo tenemos algo que va a venir ya, que es la ciudad deportiva nueva, que Ajá. va a ser importante para nosotros, que una ciudad deportiva nueva que va a tener una primera fase 9 campo, creo que en total va a ser unos 13-14, que va a ser un paso importante para poder nuestro método llevarlo a un nivel más, ¿vale? Y después el siguiente paso sería establecer, cada vez, asentar mucho más todo lo que estamos haciendo, asentarlo mucho más y quizás profesionalizar cada vez más a los técnicos. Un poco el orden. El orden y creo que lo más palpable a corto o medio plazo. Sí, lo más factible, lo más Sí. fácil de hacer. Y también te aprovecho para preguntarte, porque es una figura que está cada vez más de moda y que de hecho he tenido relación con alguna persona que se dedica a esto profesionalmente y que ha estado a punto de venir al podcast, pero bueno, por H por B de momento no ha podido ser. Es la figura del analista de rendimiento, es decir, una figura de una persona o un grupo de personas, uno o dos empleados, que se dedican a analizar la cantera o parte de la cantera para establecer análisis de rendimiento más concretos sobre jugadores, sobre equipos, a lo mejor un poco en categorías más bajas equipos, a lo mejor en jugadores ya de juveniles para arriba, poner trabajos específicos a los jugadores, hacer un seguimiento de los jugadores para que tanto el primer equipo como el filial y tal estén, digamos, con mucha más información de esos jugadores. ¿Esa figura la tenéis en el Betis o no? Nosotros este año hemos establecido lo que llamamos el PDI, el Plan de Desarrollo Individual, ¿vale? Que está compuesto por un grupo de técnicos que tienen doble función dentro del club, o sea, son entrenadores que están con nosotros y una figura que coordina ese proyecto. Y lo que va un poco en esa línea es intentar, con nuestro método, nosotros no creemos en el entrenamiento individual en sí. Nuestro método está muy alejado de eso, está muy más relacionado en generar contextos de situaciones de juego, aunque se eliminen elementos del juego, no aparezcan todos los elementos del juego. O sea, podemos generar situaciones sin oposición, pero siempre tiene que haber una parte importante de incertidumbre y variabilidad. Por lo tanto, nosotros lo individualizado, que va más con lo mecanizado o con lo establecido, que es más ese método en donde el entrenador es protagonista, donde el juego deja de ser protagonista, aunque sea lo incongruente de esto, ¿no? Queremos individualizar cuando utilizamos un método en el cual el protagonista es el entrenador y no el jugador. Es totalmente una incongruencia tremenda, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho antes, nosotros intentamos ser lo más objetivo posible con lo que queremos. Si queremos jugadores inteligentes, queremos jugadores con iniciativa, creativos, el protagonista tiene que ser el jugador siempre. Por lo tanto, el método siempre tiene que ir en eso. Entonces, en nuestro plan de desarrollo individual hay dos partes. Uno, los entrenamientos, que van a ser con diferentes grupos, pero siempre con tareas, como he dicho anteriormente, con nuestro método, en donde pongamos el foco más en ciertos jugadores y trabajemos contenido a través de evaluaciones que hemos hecho previamente y de años anteriores, de qué aspectos pueden potenciar o qué aspectos pueden ir mejorando, ¿vale? Y después la parte que también van a hacer estos técnicos de tutorizar, que es el seguimiento de unos 8 jugadores aproximadamente, más allá solo deportivo, sino de la competición, en residencia, en su contexto extradeportivo, etcétera. Es un poco lo que tú estás comentando. Sí, es interesante porque al final, bueno, claro, cada club trabaja de una manera diferente. Hay clubes que tienen una serie de datos que hay una persona, un analista, un analista de rendimiento, de lo que sea, picando datos y metiendo datos y teniendo un KPI general unos KPIs generales de cómo tiene que desarrollar ese jugador. En vuestro caso, la metodología, como tú dices, es más
más abierta, más buscando la libertad del jugador y el... No, nosotros tenemos en nuestro proceso evaluativo tenemos una recopilación de datos bastante potente. Ajá. Nosotros no está abierto hacia la opinión subjetiva de una persona. Nosotros establecemos unos procesos evaluativos bastante importantes. Ajá. Desde lo que observamos en el entrenamiento, de lo que el entrenador ve al jugador en el día a día, en la competición. Nosotros tenemos nuestros parámetros, nuestra forma, lo que nosotros entendemos que para desarrollar el juego que queremos, el método tiene que ser diferente. No es cuestión de recopilar datos, una cantidad de datos enorme, y mucho menos de lo cuantitativo, que te da poca visión de lo que puede ser o creemos que es poca visión, sino más de lo cualitativo, de qué es lo que hace y cómo lo hace. Más de si da un número de pases, o si los pases son de X manera, o si las distancias son recorridas a X kilómetros por hora, etcétera. Sino de cómo resuelve los problemas, cómo se comporta en competición, cómo se comporta en entrenamiento, etcétera. Estamos hablando de, hasta ahora, pues, salvo que me ha perdido ahí alguna cosa que has dicho, hemos hablado de táctica, de técnica, digamos, de psicología incluso. A nivel físico entiendo que también tenéis unos test y unas mediciones para saber que ese jugador se está desarrollando correctamente a nivel de velocidad, fuerza, resistencia, de acuerdo a lo que tenéis previsto, ¿no? Sí, de hecho, la principal medición que tenemos es el PHV, que es el pico de crecimiento para poder establecer el trabajo vamos a decir, de desarrollo condicional. Nosotros sabemos que en las edades de adaptización, que son de 7 a 12 años, el momento sensible, que eso es lo más individual que hay. Si lo más individual que hay es ser capaz de entender que en qué momento madurativo está el niño y darle el estímulo adecuado, si no es mucho más que eso. Entonces, esa para mí es la verdadera individualización o personalización del trabajo. Entonces, sabemos que esas edades son etapas muy sensibles a la plasticidad cognitiva y motriz. Por tanto, tenemos que darle mucho estímulo a nivel motriz. Siempre en entornos abiertos donde tengan que experimentar variedad de situaciones, tomando decisiones a través de juegos, de predeporte, de multideporte, de actividades jugadas, por decirlo así, no de circuitos analíticos ni mucho menos. Eso lo expandimos un poquito más en la etapa infantil, porque todavía hay una reserva ahí de plasticidad importante, de ventana sensible. Y después, a partir de los 12 años, la etapa Alevín segundo año, hacemos el PHV, que vamos viendo a ver en qué momento madurativo está el niño. Entonces, a partir de ahí establecemos diferentes fases para el trabajo de gimnasio. Y hay niños que digamos, la fase 5 sería un dominio alto del trabajo de fuerza, que estaría más en la parte de los filial y el juvenil, y juvenil A, incluso juvenil B, y después el resto de fases pues va cayendo en relación al menos desarrollo físico y al menos dominio digamos, del gimnasio. Entonces hay niños que tenemos con 14 años que a lo mejor están en una fase por encima, y el niño de 13 años que a lo mejor está en una fase por debajo. Porque es como individualizamos según su según su estado madurativo. Y después tenemos otro indicador que es importante, que estamos trabajando mucho este año, que lo hemos implantado, que es la calidad de movimiento. La calidad de movimiento es cómo se mueve, cómo digamos, cómo de enriquecido está la musculatura, ¿vale? Entonces, por nuestros hábitos de vida, nosotros vamos adquiriendo ciertos tonos postulares, vamos adquiriendo ciertos hábitos, ciertos niveles de activación en unos músculos y inhibición en otros. Simplemente por nuestros hábitos. Y el fútbol te lleva a una serie de acciones que te potencian en uno y te dividan en otro, que viene mucha descompensación y lesiones, ¿vale? Entonces nosotros, a través de la calidad de movimiento, identificamos cuáles son aquellas musculaturas que están más inhibidas y cuáles están sobrecargadas o sobreexcitadas. Y a partir de ahí vamos estableciendo planes correctivos para que la calidad de movimiento del jugador mejore. Qué bueno. La verdad es que, mira, estas son las cosas que me gusta que comentes en el podcast, porque me quedo, ya te digo, me ha visto mi cara, me quedo embobado ahí escuchándome, me gusta mucho ese trabajo, me llama mucho la atención. Bueno, Alberto, yo por mi parte la verdad es que ha sido un podcast súper enriquecedor. Ya te digo que me gusta mucho tu visión y la visión que tenéis en el Betis de tema del desarrollo del jugador. Es un área que a mí además me llama mucho la atención también,
todo el tema de ver cómo un jugador crece, ¿no? Y vive todos los procesos y acompañarle y asesorar y dejarle ¿no? y disfrutarle también. Me parece que es un trabajazo el que hacéis allí y nada, agradecerte, muy agradecido de verdad que hayas aceptado esta hora y media conmigo y con toda la gente que escucha, ¿no? Hablando de cómo trabajáis. Si se nos ha quedado algo por el tintero y la gente quiere saber más, pues ya te invitaré a la siguiente temporada otra vez. Y la última pregunta que quiero hacer ahora esta temporada, antes de terminar, es si que nos digas o me digas a mí, a una persona que a ti particularmente, ahora que hayas empezado a escuchar el podcast, te gustaría escuchar dentro de las posibilidades que tengo, porque sea interesante. Puede ser de tu campo de metodología, puede ser de scouting, puede ser de dirección deportiva, jugadores, alguien que creas que realmente tiene cosas interesantes que aportar a la gente que escucha el podcast. Pues antes de darte respuestas a esa pregunta, como dice Tino Luis Cabrera, que es el director de metodología, que él tiene una frase que quizás es lo que refleja todo lo que hacemos, que al final, claro, cuando tú ves jugar a nuestros niños, cuando tú ves jugar a nuestros equipos, es cuando verdaderamente ves todo esto que, pues, si lo hablamos parece, ¿no? Como te he dicho, esto es muy romántico, ¿no? Parece una visión un poquito abstracta y poco realista de las cosas, ¿no? Pero cuando tú ves a nuestro equipo, como dice él, como dice Tino, cuando tú ves a nuestro equipo, ves que son diferentes. Y cuando tú ves a nuestro equipo es cuando verdaderamente todo esto que hablamos se refleja. Por tanto, invitaría a la gente que intentase ver nuestro equipo. Estás invitado, por supuesto, Nacho, a que puedas venir a vernos y ver cómo trabajamos y ves esta realidad. Porque sí tenemos claro también que lo que decimos lo hacemos, lo que decimos lo hacemos. No quiere decir que todo lo que decimos salga a la perfección o lo hagamos a la perfección, pero sí que lo que decimos lo hacemos. Y por eso lo digo que sería interesante que para eliminar un poquito todos esos prejuicios que tenemos sobre "Oh, esto es muy romántico, esto es muy... Sí, poco práctico. Es poco práctico", sí, que es totalmente todo lo contrario. De hecho creo que es una de las cosas que nos está haciendo crecer mucho como cantera, ¿no? Tener este método tan particular. Y después, en cuanto a invitación, bueno, pues fíjate, yo te he dicho Tino Luis Cabrera, que es el director de metodología, que es una persona muy interesante. Ahora mismo, así, no podía darte una respuesta muy clara, me pillas un poco fuera de juego, las cosas como son, un poco fuera de juego. Quizá ahora te cuelgue y mañana te diga 5. No te preocupes porque cuando me lo digas, pues yo lo meto en el audio, lo edito o directamente ya le llamo y ya Sí. entre bambalinas lo tenemos y te daré un toque cuando venga. Bueno, igualmente recojo lo de Tino, que entiendo que a lo mejor Sí. tú me podrás facilitar el contacto. Nada, me gusta lo que has hecho esa puntualización porque sí que, lógicamente, como todo, suena muy bonito, pero la realidad es que el Betis está teniendo jugadores, mucha presencia de jugadores, bueno, siempre la ha tenido, pero también la sigue teniendo de jugadores de la cantera. Has hablado de un dato que para mí es fundamental, que es que cada vez tenéis jugadores que captáis en benjamines y prebenjamines, que me parece muy difícil a mí eso, que una cantera lo tenga. Y si seguramente ves cualquier dato de las canteras, casi ninguna lo llega a tener. Me parece que el otro día hablaban del Athletic Club, creo que había 7 jugadores del primer equipo, de los 25 que son, que no es mal porcentaje, pero es el Athletic Club. 7 jugadores vienen de etapa alevino anterior. Entonces, bueno, estamos en un contexto del Athletic Club, pero bueno, es un dato que has dicho y que me ha gustado mucho, así que lo he dicho, Alberto. Bienvenido a Primas del Fútbol, es tu casa para el futuro también. Si puedo, iré a Sevilla encantado a ver cómo trabajáis, me encantaría y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues nada, muchas gracias a ti, Nacho, por la invitación. La verdad que hemos pasado un rato, por lo menos por mi parte, bastante divertido, entretenido. Y nada, he quedado a tu disposición siempre para este tipo de evento. También te refuerzo y darte otra vez la enhorabuena, ¿no? por esta iniciativa, por ser valiente, por también hacerlo de manera desinteresada, ¿no? Con cierto altruismo, porque al fin y al cabo esto es compartir, no todo el mundo está dispuesto a gastar su tiempo para compartir con los demás y ni mucho menos generar en este caso contexto, no es que hemos dicho tanto, generar contexto para que las demás personas se enriquezcan. Y la verdad que utilizando también otra de las palabras que hemos empleado bastante en esta charla, eso dice mucho de tus valores, ¿no? De cómo eres como persona, que quizás es una de las cosas que hoy en día cada vez más se va perdiendo y que cada vez
hay que recuperar y reforzar mucho más, ¿no?, los valores, las intenciones con las que se hacen las cosas y creo que eso, como te he dicho anteriormente, es para felicitarte y darte la enhorabuena. Así que, bueno, espero que sigan esta línea de inquietud, de generosidad y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Alberto. Yo siempre lo digo, también para la gente y para cerrar el podcast. Me gusta mucho que venga gente que sabe de fútbol y que vive el fútbol. También me gusta más, sobre todo, que vengan gente que yo pues detecto que tienen valores, que son buenas personas, que me transmiten a nivel personal más allá de lo profesional y en tu caso, como en todos los demás que han venido, pero me alegro que siga continuando la segunda temporada así, se ha producido. Nada, a la gente que escucha el podcast, volvemos con la segunda temporada. Queda gente muy interesante que va a venir este año, que espero que sigáis ahí al pie del cañón. Compartid, dad a me gusta, que ayuda a crecer esto y nos vemos en futuros episodios.